Muy buenas tardes a todos, noches, incluso días de madrugada en donde sea que nos escuchen. Les habla su servidor Jaime Sánchez. Estoy aquí con Lucas Villagrán y con Mariana Anzorena, ambos coaches de básquetbol. ¿Cómo les va? Muy bien, Hola. Excelente, qué gusto. Después de una semana de no habernos podido reunir, aquí en México celebramos fiestas patrias, entonces preferimos pasar el programa para el día de hoy. El día de hoy tenemos temas interesantes, pero antes de comenzar, déjenme recordarles que estamos en redes sociales como en Twitter, estamos también en YouTube, estamos en Instagram, síganos como Básquetbol y Amigos. Estamos sintonizando desde este momento en YouTube para que se unan. No olviden participar en este programa y por supuesto darle suscribir. Pues miren, adelantándoles un poquito con lo que vamos a tratar el día de hoy los analistas, pues tenemos el tema de rivalidades. Como muchos sabrán, pues todavía no se reanuda la temporada, estamos de hecho a un mes. La alerta de Fantasy me lo mandó el día de hoy, ya que tengo Fantasy ahí con unos amigos. Aprovecho para saludarlos, son mis amigos de la infancia, algunos de ellos desde el kinder. Y pues estamos justo a un mes, estamos tratando de que los temas sean tan interesantes de aquí a lo que se pueda, pues en lo que inicia la temporada. El tema del día de hoy es de rivalidades. ¿Cómo lo ven? Empezando por Coach Mariana. Pues yo creo que las rivalidades son el aliño, la sal y la pimienta del básquetbol, ¿no? Por lo menos de las ligas profesionales de básquetbol. Bueno, no, también de las amateurs. Si tú no tienes a alguien que te esté retando, si tú no tienes una rivalidad que te empuja a seguir trabajando, es muy difícil que alcances los niveles de excelencia que alcanza una liga como la NBA. Así que bueno, pues estamos listísimos para platicar de Cavs versus Warriors, para platicar de Lakers contra Celtics y las rivalidades específicas, ¿no? Como de Magic y Larry, como de Curry y LeBron. Esa es la pimienta y la sal de este deporte. Excelente aportación, coach. Lucas, ¿qué tienes para darnos un pequeño adelanto antes de irnos a un breve receso y pues ahora sí entrar de lleno? Sí, pues buenas noches a todos. Las rivalidades, como dice Mariana, necesitas esto, el motor de uno es el otro, tu rival, en todos los deportes. Entonces, oye, y a veces, Lucas, perdón que te interrumpa, pero a veces esas rivalidades son al mismo interior del equipo. Sí, los también. minutos en cancha, el estrellato, la cantidad de rebotes y hasta cierto grado, como tú bien decías, pues es positiva, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando tienes dos quarterbacks en el mismo equipo, quién está buscando el lugar de quién es ser titular, cómo te vas a jugar la banca, quién se aguanta mejor la banca que otros. Es un juego muy interesante y pasa desde adentro del equipo, fuera del equipo y hasta algunos a través del tiempo. Hay rivalidades legendarias, esas son creo que las que prenden a todos los aficionados del deporte realmente y los dejan ahí picados. Claro, sí, desde luego en cualquier deporte tenemos problemas en el vestuario, sobre todo cuando se trata de jugadores egocéntricos, de egos, y no solamente en el básquetbol, lo vemos muchísimo en el fútbol. A mí se me viene a la mente, por ejemplo, para los que también siguen el fútbol, como algunos del equipo, pues el fichaje, por ejemplo, de Leo Messi ahorita en el PSG, tenemos quizá la delantera de más miedo, que más miedo causa en Champions League, pero también está dejando un poquito que desear, y por supuesto que es ahí un conjunto de egos que puede resultar en algo espectacular o en algo catastrófico. Con Neymar, con Mbappé, con Messi, pues ya se verá, pero sí, la rivalidad ahí está. Seguramente muchos de ellos van a tener que bajar sus números, o sea, en cuestión de goles anotados o en asistencias, por ejemplo. Cualquier semejanza con los Lakers es mera coincidencia. Lakers, sí, claro. Desde luego, pues entonces vamos a un corte comercial y los esperamos ahorita. No olviden sintonizarnos, como ya lo decíamos, y pues nos vemos en un ratito. Perfecto.
Buenas noches, radio escuchas, podcast escuchas, como se le llame a esto. Estamos ya de vuelta. Como les adelantamos hace unos instantes, estamos tratando el tema de las rivalidades y nos gustaría comenzar por la última gran rivalidad. Como muchos sabremos, fue un episodio que se repitió varias veces en las finales. Algunos fanáticos veíamos ahí por Twitter que ya estaban cansados de que fueran las mismas finales año con año. A mí en lo personal sí me gustó. Si nos están leyendo ya la mente, estamos hablando de nada más y nada menos que los Warriors contra los Cleveland Cavaliers. Lucas, ¿qué nos puedes decir al respecto de esta gran rivalidad del básquetbol que bueno, ya probablemente ya no vuelva a ser la rivalidad de los años pasados, pero pues sí dejó una historia marcada en la liga? Sí, a mí esa rivalidad me divirtió mucho porque los Warriors se la llevaron de calle. Jugaron 4 veces y los Warriors quedaron con 3 de esas finales, pero siempre quedará esa piedrilla en el zapato de Stephen Curry y Kevin Durant, que le sacaron la serie 3-1 en 2016. Entonces esa rivalidad se forjó en las finales, porque sí, LeBron tenía garantizado el este y los Warriors están dominando completamente la liga en general, pero ese título del 2016 sabe muy, muy dulce, muy bueno. No, sí, desde luego. Desde mi punto de vista es el título de los de LeBron quizá el que más vale, desde mi punto de vista, el que más mérito tiene, cuando menos, y sobre todo por el significado que tiene de haber traído un campeonato para Cleveland. Uh-huh. Sí, sin duda, ¿no? Y que además jugó muy buenos partidos, una de las mejores series que he visto. Ese y las finales del siguiente año, donde también J.R. Smith le empieza a arruinar los partidos, con el meme que todos conocemos. Pero sí, LeBron jugó unas series espectaculares y Kyrie no se quedaba nada atrás. Yo pensaba que viendo esa serie que Kyrie iba a dominar la liga unos cuantos años. Claro, sí, ¿no? Y bueno, y también para analizar esa serie, pues también tendríamos que mencionar lo que tuvieron que hacer los Warriors al año siguiente, pues para volver a ser campeones. Y estoy hablando de la contratación de Kevin Durant, que muchos lo llamaron the weakest move ever, porque se cambió del equipo al equipo que había eliminado a OKC el año anterior. Entonces hablan de la mayor traición de los últimos años. Coach, ¿qué opinas de esto? Híjoles, yo no lo llamaría traición, porque ya vimos que esto es puro negocio, ¿no? Estas fidelidades a los equipos que tuvimos antes, pues ya no existen. Y por eso tuvo también encanto este campeonato de Cleveland del que hablaba Lucas, porque fue el regreso a casa de LeBron. Pero no nos olvidemos que pues de eso en realidad hay muy poco, ¿no? Porque ya había tenido este peregrinaje para irse a jugar junto a Wade a Miami y ser campeón. Pero ese fue parte del encanto de que aquel equipo de Cleveland se llevara ese campeonato contra los Warriors. Ahora, entre los Warriors y Cleveland, a mí me gustaba más Golden State, y te voy a decir por qué. Porque no tenía jugadores del tamaño de Kyrie Irving y de LeBron James. O sea, lo de Curry es, bueno, Kevin Durant sí, pero Curry es una proeza. O sea, Curry es el ejemplo de cómo la mentalidad, la persistencia, la repetición te puede llevar a niveles inimaginables. Es un jugador por el que de entrada yo creo que pocos visores apostaban incluso para college, ¿no? En cambio, LeBron James tiene un físico armado para el básquet. O sea, si tú dibujas a tu basquetbolista perfecto, se va a parecer mucho a LeBron James, quizá un poquito más hábil con el balón en las manos, pero se va a parecer muchísimo. La fortaleza física, la decisión, los fundamentos. Y Kyrie Irving, que ni qué te puedo decir, el mejor crossover que yo he visto en mi vida. Le faltan otras características, pero es el mejor crossover que yo he visto en mi vida. Y el trabajo de los Warriors me parece que tenía más que ver con un trabajo más a profundidad de equipo, con un buen trabajo de Steve Kerr, con un Damon Green dándolo todo como un perro, ¿sabes? Como no tanto estas superestrellas que me parece que son más Kyrie y LeBron. Ahora, me gustaban más los Warriors por esa razón sin Kevin Durant. Ya en el momento que entra Kevin Durant, pues ya empieza a tener también este olorcito, este tufo a
a billetazos, al Paris Saint-Germain del que hablabas, a los Lakers que hablábamos, ¿no? Pero vaya, creo que estos dos equipos hicieron que las nuevas generaciones se enamoraran del básquet. Lucas y yo, que trabajamos con chavos de la camada de estos dos equipos, te podemos decir que muchísimas de las camisetas que vemos habitualmente son justamente de, bueno, ya los Cavs menos, ¿no? Pero hace 3, 4 años eran Cavs y Golden State. No, desde luego, desde luego. Creo que ya lo hemos platicado en programas anteriores. A pesar de que Kevin Durant es uno de mis jugadores favoritos, yo me quedo con la actuación de MVP de finales de Andre Iguodala. A mí me parece sensacional. A pesar de no tener, por supuesto, una de las mejores actuaciones en la historia, ni mucho menos, pero promedió por ahí creo que unos 18 o 20 puntos por partido, pero además se echó el equipo a los hombros en la defensa. Y esto, pues junto con Draymond Green, por supuesto, pero Andre Iguodala era quien marcaba naturalmente a LeBron James. Sí, no. Una serie de fantasía de Iguodala, tienes toda la razón. Pero piensa en una cosa, si no eres un aficionado así a profundidad del básquetbol, si tú le preguntas a un aficionado bajo del baloncesto, ¿quién era el coach de aquel Cleveland que quedó campeón? No te van a saber decir. En cambio, Steve Kerr creo que es un coach que ha alcanzado más relevancia. Y creo que este argumento que estoy dando es uno de los argumentos principales para defender a Golden State como equipo, ¿no? Y que te podríamos pensar en un Iguodala como MVP de las finales. Dime tú si ese no es un trabajo en conjunto, porque tienes a los Splash Brothers y tienes a Draymond Green, ¿no? O sea, me parece que es un trabajo de equipo más compacto. No, y creo que nos está faltando, perdón que te interrumpa, coach, analizar. Falta una pieza clave que me parece que también fue parte de ese equipo decisivo, parte de la primera dinastía de los Warriors, por así llamarlo, y es nada más y nada menos que Harrison Barnes, que en ese entonces estaba jugando muy buen básquetbol. Sí, por supuesto, y pues la verdad, con un equipo de Golden State que además cambió un poco el paradigma, ¿no?, del básquetbol. Lo hemos hablado muchas veces, pero volteamos a ver de nuevo a los jugadores pequeños. Y yo no sé si en ese Golden State, si alguien hubiera apostado por un Trae Young, por ejemplo. Yo no sé si un Curry tirando tiros de media cancha tendríamos ahora otros jugadores incluso más pequeños. Entonces, me parece que cambió mucho el paradigma del juego de la NBA. No los Cavaliers de Cleveland, porque LeBron es un jugador todavía del anterior paradigma, de la potencia física, de las retacadas intensas. Sí, claro, desde luego. Y ese es un tema bien interesante que da también mucha tela para cortar para otros programas. ¿Cómo ha evolucionado el básquetbol? Mira, digamos, desde los 90s, en la época de Jordan. Jordan era un jugador con grandes fundamentos, muy buen posteo, muy buen juego y muy buenos fundamentos en el poste bajo. Después el juego se empieza a volver un poco más físico con la llegada, por ejemplo, de jugadores como Shaquille O'Neal, como LeBron James, por supuesto. Y ahora estamos viviendo una época en la que los skills, sobre todo en tiros de 3 puntos y en control del balón, se vuelven fundamentales con jugadores como Steph Curry, como Damian Lillard, por ejemplo, como Trae Young, como bien lo mencionabas. Estamos viviendo, me atrevo a decir que una época la mejor época, diría yo, de los últimos años para acá, en la que los bases o los point guards son los mejores jugadores desde mi punto de vista, desde toda la liga. Y también como los centros, como Nikola Jokic, ya son un point center, una posición que hace, pues que no se conocía, básicamente. Sí, que esa es la aportación, o sea, ese point center es la aportación del básquetbol europeo, que lo hemos comentado aquí ya antes, a la NBA. Así es, exactamente. Y bueno, continuando con el tema de las rivalidades, a mí se me viene a la mente de entrada, y una de las rivalidades más fuertes, me atrevo a decir que más que en la NBA, se trata del básquetbol colegial, y se trata de la rivalidad que existe entre Duke, la Universidad de Duke, y de North Carolina. Lucas, ¿qué te parece esa rivalidad? Dos de las mejores universidades en primera división de básquetbol de NCAA. Perdón, están ladrando mis perros. A mí esa rivalidad, detesto a Duke, detesto como Universidad de Duke desde que me iniciaron en el básquetbol universitario.
con Christian Leitner y el programa que tiene, el tipo de universidad que es. Y Carolina del Norte sacó jugadores, sacó a Michael Jordan y ya con eso es suficiente para sacarme a mí del corazón. Entonces, para mí no hay comparación, son dos programas muy, muy buenos y constantes. No han parado de producir jugadores NBA. Creo que está Kyrie Irving, salió de Duke. J.J. Redick, que se acaba de retirar, también salió de Duke. Tenían mucha variedad y también de jugadores no necesariamente postes. No era un college, como tú decías ahora. No daban postes. Eso era cosa de Georgetown. Tal. De Georgetown, ¿no? Georgetown, claro, así. Sí. Los chicos de Georgetown, que ahí había otra rivalidad muy simpática que es Shaq contra los postes de Georgetown. Si le tocaba jugar contra Alonso Mourning o Patrick Ewing, era la misma idea. Lo que te hace la rivalidad, te mete en un estado mental particular, ¿no? Pero yo, por ejemplo... perdón que te interrumpa. Tar Heels, me quedo con Tar Heels. Dale. Yo por ejemplo, hablando de Tar Heels, Danny Green también es uno de los grandes Tar Heels que ha dado la NBA, por ejemplo, en cuanto a tiradores de 3 puntos. Y bueno, yo, por ejemplo, no he tenido la oportunidad de ir a un partido de básquetbol colegial en Estados Unidos. Sí está dentro de mis planes, pero por lo que he escuchado de varias anécdotas de amigos, etcétera, me dicen que el ambiente puede ser quizás hasta más intenso que el de la NBA. Vemos, por ejemplo, el equipo de las porristas de las universidades que se vive muy fuerte, sobre todo el March Madness, el Final Four, todos los aficionados, los estadios a reventar, las ciudades que se paralizan. Coach, cuéntanos un poquito de esa rivalidad que mencionábamos. Si te gusta alguna universidad, por ejemplo, de Kentucky, que también es histórica, por ejemplo, los Ducks, o sea, los Patos en estos últimos años, que también han dado muchísimo de qué hablar. Esto es un uniforme verde bastante bonito. ¿Qué opinas al respecto, coach? Bueno, sobre lo que dijo Lucas, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Creo que Duke es una universidad pues que no representa mucho la ideología que tenemos nosotros, ¿no? Es como una lógica más rígida. Creo que Christian Leitner es un jugador típico de Duke, aunque ha habido, bueno, también Redick lo es, aunque fue mucho mejor jugador que Leitner, por lo menos a nivel profesional. También, obviamente, North Carolina, considerando que Jordan viene de ahí y tantos otros, pues me gusta mucho, pero a mí me gustaría dar un salto un poquito mortal ahí, Jaime, y hablarte de lo que son un poco las rivalidades en el básquetbol colegial en México, que yo las viví como jugadora, pero te voy a contar una anécdota muy breve. Yo jugué fundamentalmente con el equipo de la Ibero, de la Universidad Iberoamericana, que no es muy poderoso, que no tiene becas deportivas, pero en mi primer año de universidad entrené con Pumas. Después ya no jugué nunca con Pumas, pero entrené ahí. Y el primer día, distraída yo, llegué a entrenar con una sudadera guinda. Guinda como el poli. Y la anécdota es que me la quité, la puse sobre mi mochila, para mi mochila de deporte, para ponerme a entrenar. Y el coach de Pumas, del equipo femenil de Pumas en aquel momento, la tiró a la basura. Ese es el nivel de rivalidad, y no la pude sacar de la basura. Mi primer día de novata me hubiera visto muy mal y sacando mi sudadera guinda. Fue una absoluta y total distracción de mi parte y una inconsciencia de lo que son las rivalidades y de lo que lo implican a un equipo las rivalidades. Fíjate, con esta lógica de los super equipos que ocurre también en la NCAA, que tienen más tradición y en el caso de México más presupuesto, como es el caso sobre todo de los Tecs de Monterrey, que ofrecen muchas becas deportivas, pues a veces tú no estás buscando ganarle al Tec de Monterrey, Campus Monterrey, que como tú bien sabes, Jaime, que estás desde ahí, pues son una potencia en básquetbol, o la UDLA de Puebla, que son otra potencia en básquetbol. No estás pensando tanto en eso, estás pensando en tu rival directo, como es un Pumas Poli, con el que sí de veras compite porque tiene características similares a las tuyas. Y esos partidos muchas veces significan muchísimo más que una final. Y esto es una de las bellezas del deporte colegial, porque no ocurre tantísimo en el deporte profesional. También ocurre, claro, Pumas América importa muchísimo, y un Celtics Lakers importa muchísimo, pero no importa más que una final.
Y a veces en el básquetbol colegial, por estas desigualdades de tus posibilidades de ofrecer becas, sí importa más un partido de esta índole que otro. Y en Estados Unidos pasa igual, con todo este sistema de divisiones. No es una excepción. Hay clásicos regionales, partidos que te significan mucho más como jugadora o como jugador. Y por claro, sí, desde luego he tenido la oportunidad de vivir en una ciudad durante bastante tiempo, la mayor parte de mi vida, en la que hay dos universidades que son potencia en básquet, como bien mencionas, una es la UDLA y la otra es la UPAEP. Es una rivalidad, es un clásico básicamente. He tenido la oportunidad de ir a partidos y la verdad es que lo que puedo confirmar lo que dices se siente cañón, o sea, desde que entras, ni siquiera desde que entras a la sala, sino cuando estás llegando al estadio, cuando ya estás en las calles, antes de meterte a la arena, se siente ya esa tensión. Incluso yo sin ser estudiante de ninguna de las dos universidades, pero se siente cañón y el ruido, todo es maravilloso, la verdad. Bueno, vamos a pasar a la que es, por obvias razones, la rivalidad más importante, la que nos concierne en cuanto a la NBA, y pues obviamente se trata de los Celtics contra los Lakers. Es una rivalidad que creo que tiene oportunidad de renacer próximamente. Tenemos a referentes, por ejemplo, en el caso de los Celtics, a Jason Tatum actualmente, y LeBron James, que bien, si no tiene un campeonato ya con Lakers, no tiene mucho que se unió al equipo, entonces no podríamos decir que es de los mejores jugadores en la historia, porque pues podemos hablar de Abdul-Jabbar, podemos hablar de Kobe Bryant, podemos hablar de Magic Johnson, de una infinidad de jugadores, pero creo que es una rivalidad que siempre va a estar ahí, va a existir, va a estar, a pesar de que hubo malas épocas para ambos equipos. Yo me acuerdo de esos Lakers que quedaron en último lugar por ahí de los 2002, por ahí, pues también los Celtics han tenido sus años pues ahí más o menos oscuros, pero me parece que esta rivalidad también da mucho de qué hablar en cuanto al ambiente que se vive en TD Garden, por ejemplo, en Staples Center. Lucas, ¿cuál es el mejor recuerdo que tienes en particular de esta serie? Y por supuesto en las finales que se dieron en 2009 y 2010, que fue a la postre, fue uno de los mejores momentos para ambos equipos. Yo vi esas finales de 2010 y me encantaron, estuvo muy intenso, pero no entendía realmente por qué un Celtics-Lakers era tan importante. Lo sabía, pero no tenía la historia clarita y tal. Luego vi Best of Enemies, de 30 por 30 que hace ESPN, y te cuentan toda la historia de la rivalidad, desde cuando los Celtics dominaban en la prehistoria del básquetbol. Bill Russell dominaba a todos, llegó Wilt, se ganaron uno, tuvieron sus chances, y es una de las pocas rivalidades en la NBA que no sucede tan seguido, que lo tienes en varias épocas, que no solamente es una rivalidad de Warriors y Cavs. Dudo que vuelva a suceder pronto algo así, no se queda marcado. Lakers, y por eso es la más grande, porque ocurrió en 3 generaciones distintas, muy improbable, y son las 2 franquicias más ganadoras. Y lo que tienen Magic y Bird, polarizaron a los Estados Unidos en su época. Hablar del blanco y el negro reabrió todo unas puertas de las que no estaban muy seguros de hablar los gringos en ese momento. No sé ustedes. Coach, por favor, danos tu opinión. Bueno, a mí esta rivalidad es la primera rivalidad con la que yo me topé de lleno en el básquetbol. Todavía yo no lo veía así de forma constante, pero sí recuerdo ya de niña pasar por la televisión cuando estaban los partidos de Celtics y Lakers y Larry y Magic, pero por supuesto yo no estaba consciente de esto que explicaba Lucas al final, ¿no? De todo lo que representaban simbólicamente estas dos ciudades, para empezar, ¿no? Lo que es Boston, la parte fundacional de los Estados Unidos, la parte más europea de los Estados Unidos, versus Los Ángeles, ¿no? Que es prácticamente México, que fue México hasta, digamos, hace relativamente poco, que tiene muchísima población hispana, muchísimos migrantes, muchísima diversidad racial, a diferencia de Boston, que no tiene tanta.
que representan cosas tan distintas, que compiten estos dos estados y estas dos ciudades por algunas de las mejores universidades del mundo, lo que simbolizan sus sociedades. Yo obviamente a los 10 años no dimensionaba todo lo que representa la rivalidad entre estos dos equipos y que encarnan muy bien en las personas de Larry y de Magic, que además son, pues desde mi punto de vista, buena onda los dos, ¿no? O sea, ninguno de los dos era antipático, aunque por supuesto Magic Johnson era directamente carismático. Entonces, esta rivalidad, para mí, pues sí, es lo máximo de las rivalidades de la NBA, y es la rivalidad que acercó al público internacional a la NBA, que esto es algo que no debemos nunca perder de vista. Por supuesto, ya después, con el tiempo, para mí fueron importantes otras rivalidades también, pero me parece que esta es, digamos, la rivalidad fundacional de lo que es hoy la NBA. No, desde luego, y corríjanme si me equivoco, pero me parece que esta rivalidad ya existía en la universidad, ¿no? De Larry Bird sí, entre Larry y Magic, sí, ellos sí, desde la universidad. Y Michigan sí, fue una época dorada para el básquetbol. Es correcto. Creo que fue el partido más visto en su momento, y superó un partido de college, superó cualquier final que había habido en la NBA. Ya se veía a dónde iba esa rivalidad. Hay una película de Spike Lee muy buena que se llama Do the Right Thing, y hay un momento donde encarna perfectamente esta rivalidad. Va subiendo un hombre blanco en un barrio de Nueva York, donde son todos negros. Va subiendo con la bicicleta y tiene la playera de Larry Bird y le pega, ¿no? Y dice, no, hey, ten cuidado, vas a pisar mis Jordan, ¿no? Una cosa así. Ampliamente ese pedazo de película, porque es cómo sentía el público polarizado, cómo sentían la imagen de Larry Bird, y se complementa con un diálogo que no se los voy a arruinar para que quiera ver la película, que está buenísimo. Excelente, y me acuerdo también, como bien lo mencionabas, además de atraer los reflectores internacionales, coach, en esa época de Larry Bird y Magic Johnson, y ya digamos, en las postrimerías de la carrera de Kareem Abdul-Jabbar, recuerdo perfectamente que ahí fue, bueno, según lo que yo recuerdo, en lo que he investigado, etcétera, los tiempos en los que empezaron a salir los tenis personalizados, por así decirlo, porque Kareem Abdul-Jabbar fue de los primeros en traer unos Adidas hechos especialmente para él, no sé si te acuerdas, con una punta como globo tipo, y decía su nombre, Kareem Abdul-Jabbar, que apenas de hecho en un partido los usó. Pues bueno, pasando... Yo no lo recuerdo, pero el especialista en tenis de básquet es Lucas, ¿eh? Yo la verdad que no me acuerdo de los tenis de Kareem, o sea, yo me acuerdo ya muy claramente a partir de Jordan, que empieza con su marca para acá, ¿no? Son parecidos a los superstar que conocemos hoy en día, los clásicos Adidas, básicamente. Bueno, tenemos en imágenes ahorita pues esta rivalidad que no podemos dejar pasar por nada del mundo, y se trata de los primeros años o de los años más duros de Michael Jordan en playoffs. Y se trata de los Bulls contra los Bad Boys, contra los Pistons. Tenemos ahí en imágenes a Michael Jordan. Scottie Pippen ya era parte del equipo, pero teníamos por otro lado también a grandes jugadores como Joe Dumars, que muy poco se habla de él, y también de Isaiah Thomas, claro, que es básicamente es el antagonista de Michael Jordan. Yo, por supuesto que no tuve oportunidad de ver esta serie, solamente a través del documental de Last Dance, que ya hemos hablado de él, y claro, en repeticiones en YouTube. Michael Jordan dijo que sin duda estas han sido de las series más difíciles, o quizá las más difíciles en su carrera, porque muchas veces se quedó estancado ahí en finales o semifinales en su conferencia. Además de que se llevaron muy buenos trancazos él y todos sus compañeros, se empezó a dudar ahí de si Jordan era, a pesar de ya haber ganado su primer MVP en el 88, pues si era capaz de llevar a su equipo al siguiente nivel, a ganar un campeonato en la NBA. Empecemos, si quieren, con Coach Mariana. ¿Qué nos
puedes decir. Creo que, de hecho, tú fuiste a un partido de Bulls contra Pistons, si no me equivoco, ¿o fue...? No, ojalá, pero bueno, fui a uno, bueno, ojalá y no, porque fui a uno de una final, fui al juego número 1 de la final del cuarto campeonato de los Bulls contra los desaparecidos Supersonics de Seattle, con Sean Kemp y Detlef Schrempf y aquel equipo. De hecho... La del Día del Padre, el famoso Día del Padre. Exactamente, y fui al juego 1 de esa serie. Pero de esta rivalidad contra los Pistones, a la que yo añadiría la rivalidad también con Nueva York, con los Knicks, que fue muy importante esa rivalidad también de Chicago en aquella época, de Chicago y de también, una vez más, estas dos ciudades que son Chicago y Nueva York y todo lo que representaban. Pero yo creo que ganarle a los Pistones fue lo que le permitió a los Bulls abrir este camino, esta bifurcación hacia ser la dinastía que fueron en los años 90, porque tenían que pasar pues por una muralla protegida por perros rabiosos, porque lo que hacía Chuck Daly dirigiendo a este equipo de los chicos malos de Detroit, pues era casi lucha grecorromana. La verdad es que sí, pues es cierto, pero si los Bulls querían ser campeones tenían que sobreponerse a eso, no había de otra. No podían ser ahí unas blancas palomillas, y lo vimos después, ¿no? El mismo Jordan se volvió uno de los jugadores más habladores de este trash talk de la NBA. Luego no lo dice, ¿no? No es parte de lo que se cuenta de Jordan, pero se la pasaba calentándole los oídos a los rivales, y en estos segundos 3 campeonatos que ya tenían ahora ellos al Gusano Rodman, antiguo miembro de los Pistones, de los chicos malos de Detroit, pues ya también tenían ellos abiertamente su dosis de maldad. Pero el trabajo que hizo Joe Dumars defendiendo a Jordan fue el mejor trabajo defensivo que hubo. Bueno, Bill Laimbeer, que era un cochinazazazo y que luego se convirtió en uno de los mejores coaches que ha tenido el básquetbol femenil de los Estados Unidos. Hay que recordar también que él fue uno de los impulsores del inicio de la WNBA desde el banquillo. A Isaiah Thomas, que claramente todavía no supera lo que fue esa rivalidad, como se vio en el documental de Last Dance, se le ve todavía resentido. La araña Sally, no sé, me faltan más jugadores, pero era un equipo muy atractivo para ver, a pesar de que no jugaban bonito, y eso ya es mucho decir, ¿no? Quizá una buena analogía es decir que se parecían un poco en fútbol a lo que por momentos ha logrado Diego Simeone con el Atlético de Madrid. Y que yo soy colchonero, la verdad yo le voy al Atlético de Madrid en fútbol. Pero sí, tienes toda la razón, no es un equipo muy vistoso, no es un equipo que de verdad disfrutes sentarte a ver los 90 pues, minutos haciendo a veces analogía. Sí se disfruta, Jaime. A veces sí se disfruta, porque pues a veces, no sé, tiene su cierto encanto que el orden, la dureza, la defensa se pueda imponer al virtuosismo. A veces también tiene su encanto, ¿no? No sé. Claro. Los Pistons claro. Mucho tiempo con eso, justamente. Vivieron con... Isaiah Thomas siempre tuvo un resentimiento de que no consideraban uno de sus campeonatos verídico, el de Magic, el que le ganan a los Lakers, y siempre cuando quieres ser el mejor tienes que pasar por el mejor, y en ese momento estás en la cima del planeta. Y tenía de esa rivalidad de Pistons Bulls que están comentando, tenía de todo, tenía en cualquier momento se podían soltar los golpes. Rodman los repartió de un lado y ya después supo cómo se sentía del otro. Las Jordan Rules, también una cosa que se escriben libros enteros sobre cómo frenar a un jugador, cuál es el límite. Ahí había una regla que no existe, que se instauró después, que el primer foul que dabas era el que contaba, pero le podías dar 2, 3 fouls y los terceros madrazos no contaban. Entonces por eso hay una imagen donde está Jordan contra 3 o 4 y le van pasando 4 faltas. Cada vez que querías entrar era una falta asegurada. Y bueno, ya después de esos 2 títulos de Pistons llegan los Bulls y 2 tricampeonatos quedan establecidos como las grandes franquicias de la NBA, ¿no? Son donde te cimentas dentro de la liga. Sí, a mí en particular se me viene a la mente, es la prueba de fuego, fue la prueba de fuego para la carrera de Michael Jordan y también para la Scottie Pippen, desde luego.
Y también creo que hay veces que la final de conferencia es incluso hasta más difícil que las finales de la NBA. Yo creo que sin duda la de los Pistons, y bueno, la primera vez que le ganaron y además las series que perdieron eventualmente contra los Pistons, sin lugar a dudas, forjaron el carácter de Michael Jordan y de los Bulls en general, de esos primeros Bulls. Es importantísimo esto que dices, Jaime. Yo creo que si no hubieran podido pasar por encima de Detroit, si no hubieran podido con ese juego duro, no habríamos tenido esta dinastía de los Bulls, ni al Jordan considerado probablemente el mejor basquetbolista de la historia, ¿no? Sí, claro, todo el talento, todos los MVPs no hubieran valido de nada si no hubieran logrado anteponerse ante los Pistons y de ahí pues empezar a ganar campeonatos con 2 three-peats. Pues bueno, vamos rápidamente a una pausa y continuamos ahorita con otra de las grandes rivalidades. También es de los Bulls, también de Michael Jordan, por supuesto, y con nada más y nada menos que con una ciudad, la ciudad que nunca duerme, como decía Frank Sinatra. Espérenos, en unos momentos damos continuidad y vamos a un corte comercial. Sound right, boy. ¿Qué tal, seguidores de Básquet y Amigos? Estamos aquí ya después del receso con nada más y nada menos que Lucas Villagrán y coach Mariana Anzorena para darle continuación al tema que les teníamos prometido de la rivalidad entre los New York Knicks y los Chicago Bulls. Nada más y nada menos que con Michael Jordan y Scottie Pippen como sus máximos exponentes. Y por otro lado, pues tenemos al gran Patrick Ewing, que también es de esas estrellas que se retiraron sin anillo. Incluido por ahí pues Allen Iverson, Charles Barkley, se me vienen varios a la mente que por culpa de Jordan, podríamos decirlo, se retiraron sin un anillo. Y bueno, claro, también mención honorífica para Hakeem Olajuwon, que también fue la pesadilla de
varios de Patrick estos jugadores. Sí. Sí, claro. Sí, porque de hecho la vez que estuvo más cerca Patrick Ewing y los Knicks de ser campeones fue contra Houston Rockets, justamente en el periodo de tiempo en el que estuvo retirado Jordan. Bueno, sí, retirado parcialmente antes de regresar, me refiero. Claro. Recuerdo muy bien a un jugador por los videos que he visto. Le gustaba entrar a la pintura, le gustaba pegar duro, le gustaba, bueno, cubría a Michael Jordan, cubría ¿Te refieres a Stark? Por supuesto. ¿Te refieres a Stark? No, Exactamente. Me acuerdo que mi hermano y yo que veíamos juntos esos partidos, lo odiábamos, con el mismo fervor con el que amábamos a Jordan, ¿no? Porque no era un jugador muy simpático, todo lo contrario, era totalmente antipático, pero pues sí, hacía un buen trabajo contra Jordan, sobre todo en el Madison Square Garden, sobre todo en casa. Sí. Y bueno, Patrick Ewing con la envergadura de brazos más grande de aquella época de la NBA, un gran jugador, poste salido de Georgetown, que sí, por supuesto, miembro del Dream Team de Barcelona 92, y que sí se fue sin un anillo que hubiera sido también meritorio, pero ahora un equipo con el que se sentía mucha rivalidad. Incluso aquí desde México yo recuerdo sentir una antipatía especial contra los Knicks de Nueva York de aquella época, que qué lástima, la verdad, lo digo con toda sinceridad, qué lástima que los Knicks lleven tantos años, que pues estamos hablando ya de prácticamente 2 décadas, de no representar prácticamente nada. Este año nos dieron un poquito de ilusión al estar en los playoffs otra vez, ¿no? Pero sí se extrañan esos Knicks. Sí, desde luego. Lucas, ¿qué nos puedes decir de los Knicks hoy en día? Por ejemplo, de R.J. Barrett, que es una de las promesas jóvenes, por ejemplo, Julius Randle, que ya no es tan joven, pero que sí ya es un jugador All-Star. En general, yo la verdad no soy seguidor de los Knicks, quizá desde que Carmelo Anthony ya no está. Yo tenía la playera de Carmelo Anthony de los Knicks, pero sinceramente les perdí el rastro bastante. A mí me encantan, o sea, bueno, en la actualidad me parece un equipo que va a estar sólido, puede llegar a playoffs, pero no lucharla tanto, no han cambiado tanto y Tom Thibodeau es un gran coach, te puede llevar lejos, pero parece que no llega a las últimas instancias. Y es un equipo que no tiene tanto talento, realmente fuera de Randle y mucha estrategia defensiva y un buen acomodo, les falta talento, les falta un poquito de talento. Pero a mí me encanta Nueva York, la relación que tiene con su fanaticada. Si en ese momento cuando jugaban contra Jordan, la ciudad se identificaba con ellos. John Starks era un jugador, también todos sabían, no era tan atlético, no era tan fantástico como Jordan, no le iba a competir, estabas compitiendo contra Dios, pero igual le ponía la cara. Entonces eso a mí de Starks me causaba gracia y también enojo, porque era odioso y también tuvo una clavada sensacional frente a Horace Grant y Michael Jordan, que en algún momento la pueden ver, es brutal porque se cae el estadio total, está completamente entendiendo lo que pasó ahí. Y Ewing tristemente no se lleva un campeonato, gracias a John Starks, como decía Mariana, de visitante nunca funcionó, y contra Houston creo que tuvo un partido en las finales que metió 1 de 9, una cosa así, se vino abajo. Pero tiene personajes muy divertidos y espero que Nueva York alguna superestrella llegue en algún momento para darle ánimo. Ahora la rivalidad más grande que tiene Nueva York es contra Trae Young y los Hawks. Eso fue una gran rivalidad actual. Fue una gran serie, ¿eh? Fue una gran serie de primera ronda de playoffs. Que se repita, que tenga saborcito cuando se inclina en medio de la cancha y hasta ahora justamente participó en la WWE en Madison Square Garden y salió y los saludó a todos y está perfecto para villano, Trae Young. Ahí lo vemos. Ahí está. WWE. Esa serie fue casi como si se tratara de un comodín, si lo comparamos con el béisbol, ¿no? Eran equipos que, bueno, en el caso de los Knicks, si no mal recuerdo, no me acuerdo en qué posiciones llegaron a playoffs, pero creo que por ahí de sexto, séptimo, tal vez octavo, ¿no? Los dos estaban ahí bastante reñidos y honestamente nunca pensé que fueran a dar tan buen espectáculo. Por lo mismo quizá que no sigo a los dos equipos, quizá un poco más a Trae Young,
que es un gran jugador. Pero sí, los Knicks vienen haciendo un trabajo desde las bases que me parece que lo están haciendo, por supuesto es evidente, mejor que los Bulls, perdón Mariana, pero claro, los Bulls también con grandes contrataciones en este verano. Llega Alonso Ball, llega también DeMar DeRozan, Caruso también llega, que Caruso también es un jugador que ha crecido inmensamente, y parece que estos Bulls pueden acoplarse bastante bien. ¿Qué nos puedes decir, Mariana, al respecto? ¿Cuáles son el panorama para los Bulls en general? O sea, yo creo que el panorama tiene que ser que veamos a los Bulls en playoffs otra vez. No sé si tendrán suficiente para pasar de la primera ronda de playoffs. A mí me interesa mucho ver jugar simultáneamente en cancha a Ball y a Caruso. Creo que podría ser un sistema con doble armador, con doble point guard, podría ser interesante, porque no creo que te puedes dar el lujo de sentar demasiado tiempo a Caruso como sí lo podía hacer los Lakers, porque tenía muchos jugadores atractivos en esa posición. Y a ver qué tal funcionaría de tres. Un Lavin jugando desde tres podría ser interesante. Yo he estado pensando mucho en cómo acoplar a estas piezas de DeRozan, no sé, es que estamos hablando casi de un small ball, ¿no? Sí, no lo sé, hay que ver cómo funciona. Yo creo que va a iniciar Ball y Caruso desde la banca, pero conforme avance la temporada iremos viendo cómo se acomodan. Pero sí, y creo que Lucas estará también de acuerdo conmigo y contento, creo que sí podemos esperar y proyectar unos Bulls de regreso a los playoffs. Yo estoy completamente de acuerdo y ojalá se suceda. Va a ser mucho ataque, va a ser un equipo muy divertido. Va a ser muy divertido, pero también va a ser muy frustrante porque para mí otra vez no encaja Nikola Vucevic con todo lo demás que tienen. A ver qué pueden hacer, pero sí, de playoffs. Que también es buen jugador. Vamos a ver qué va a hacer el coach, porque siento que son buenos jugadores que no se compraron tanto estratégicamente posición por posición, sino porque se pudo llegar al acuerdo y entonces sí, trajeron. Claro. ¿No? Sí, porque fue, a lo mejor los compraron, digamos, los adquirieron de precio de ganga, o porque, sí, claro, son un poquito, digamos, en el caso de DeRozan, por ejemplo, pues es el hartazgo de los Spurs de tener que deshacerse de un jugador que les pesa mucho en la nómina y pues totalmente reconstruir. Y por otro lado, pues DeRozan, que es un gran anotador, que es un jugador que durante temporadas consecutivas ha promediado arriba de los 20 puntos, pero que ya no está en su mejor etapa, desde luego, y que tampoco es un líder. Entonces eso también es algo muy interesante. ¿Quién va a ser el que tome la batuta del líder? Me parece que Lavin es el que lo debe de hacer. Tiene que ser Lavin, porque además él es el que simboliza Chicago, pero no sé si Lavin tiene la suficiente defensa para ser el líder, porque si tú te fijas, no basta con ser un buen ofensivo. Muchas veces los líderes de los equipos son jugadores que sacan la garra desde la defensa y desde ahí empujan al equipo, ¿no? Sí, claro, como en el caso, digamos, de los Warriors, un tiempo se hablaba, no sé si erróneamente, pero Draymond Green era el líder de ese equipo porque en la defensa pues era el que se imponía. En los 90s, volviendo al tema de los Bulls, a mucha gente le encantaba Dennis Rodman porque, pues a pesar de no ser el Michael Jordan que hacía las coladas de fantasía y todo, pues en defensa era muy respetado, en los rebotes era muy respetado. Toda la razón, la presencia en defensiva y en los rebotes es el verdadero liderazgo o el verdadero corazón y el alma de un equipo, Lucas. Sí. Es que me he quedado pensando qué va a ser este equipo, qué va a ser con lo que decías de Golden State. Draymond Green era un gran defensivo, empujaba desde ahí, hablaba mucho, le gustaba. ¿Sabías que espiritualmente era el mejor jugador? Era Stephen Curry. Con eso, él mostraba cómo se hacía. Corría en cada posición, quedaba inquieto, entonces con el ejemplo lideraba. Y Draymond Green sí era el que tenía que meterse contra todos. Yo creo que DeMar DeRozan le va a tocar hacer esto, siendo el veterano, la opción fuerte, un jugador mucho más mediático a través de los años. Creo que le va a tocar ser la voz campante aquí. Y Zach LaVine liderar con el ejemplo. No sé si lo logre, la verdad, estoy con Mariana, defensivamente no lo veo armado,
No lo Sí, veo. es que la autoridad moral te la da tu defensa. Que recordemos que Jordan era un magnífico defensivo, que LeBron es un magnífico, o fue un magnífico defensivo porque ya va un poco de salida. O sea, la autoridad moral viene también desde la defensa, que es muy importante para pues, poder ser el líder de un equipo. Pero no veo quién si no es Lavin. Entonces creo que en lo que tienen que estar trabajando es en mejorar la defensa. Sí, desde luego son unos Bulls que prometen mucho, no por ser un equipo específicamente joven o porque hayan seleccionado el draft a jugadores jóvenes, sino porque lo están haciendo con jugadores, digamos, si no de mediana edad o a mitad de carrera de NBA, pues ya un paso más allá de eso, pero con jugadores muy talentosos, multi-all-stars, llamémoslo así. Entonces pareciera que puede ser el regreso de los Bulls a playoffs, así que debemos de estar atentos porque podría darse eso. Creo que le caería muy bien a los fans de Derrick Rose y de los Bulls en general, y pues esperemos a ver qué sucede. Vamos a un breve corto comercial, pero sin antes, Lucas, ¿nos puedes anticipar un poquito de lo que va a ser el siguiente programa? Y si quieres, ahorita lo retomamos. Sí, el siguiente programa, no estoy seguro, todo esto puede cambiar todavía, pero creo que tenemos que hablar de la telenovela de Ben Simmons y que es lo único que está pasando realmente, todos los ojos están ahí. Hoy acaban de multar al presidente de los Warriors por decir que no lo quiere. Entonces eso también tampering, al parecer. Bajas el valor de un jugador, no sé. Está buena esa telenovela y creo que lo vamos a tratar de cómo nivelan los jugadores con sus oficinas centrales y con las franquicias. Me parece que eso va a ser el tema. Excelente. Vamos a un corte comercial y ahorita retomamos el tema. Un saludo a todos los que nos sintonizan. Estamos acá de vuelta con Lucas Villagrán, Mariana Sorena y un servidor, Jaime Sánchez. Como les prometimos, les vamos a dar un pequeño adelanto de lo que puede ser el siguiente programa, esta telenovela de Televisa barata, no es cierto, pero una novela que sin duda está dando mucho de qué hablar. Para darles un adelanto, Ben Simmons ya reveló públicamente, ya lo anunció, que no está dispuesto a ir a los entrenamientos de los Sixers. Está dispuesto a que lo multen por ello y va a hacer todo lo posible porque esté fuera. También el día de hoy revelaban que los Nets estaban cerca de llegar a un acuerdo, quién sabe qué tan cerca, esto es pues obviamente subjetivo, de hacer un trade ahí entre Kyrie y Ben Simmons, y el que lo vetó básicamente fue Kevin Durant. Coach, ¿qué nos puedes decir en torno a todo este ambiente de Ben Simmons? Tiene que trabajar en su tiro, perdió confianza en sí mismo, etcétera.
Sí, yo no sé si quizá su equipo, Filadelfia, lo haya sobre responsabilizado de, pues, de lo que les pasó, de haberse quedado en donde se quedaron, por esta enorme deficiencia que tiene Ben Simmons, no en su tiro libre únicamente, en su fortaleza mental dentro de la cancha, que a veces a mí cada vez me convenzo más que esa fortaleza mental a nivel profesional significa casi el 70% del juego de un jugador desde mi punto de vista, porque ya a nivel profesional todos son muy buenos. ¿Qué es lo que te diferencia a un Karl Malone de un Jordan? Pues probablemente ese temperamento que te permite hacer el tiro decisivo en un momento complicado o tomar la responsabilidad en un momento complicado. Y eso es lo que más le faltó a Ben Simmons. Y seguramente la relación está muy, bueno, no seguramente, se está viendo, está muy fracturada con Filadelfia. Es lógico. Y qué pena, porque yo creo que el sueño de ser campeones podría darse si juntos cobijan, arropan, apoyan y ayudan a modificar esta estabilidad mental a Ben Simmons. A mí me parece. Una vez más, hablando del documental de Last Dance de Jordan, vimos cómo el cobijo del equipo, empezando por una figura tan importante como es el coach, como era Phil Jackson, el cobijo del equipo frente a pues, el desorden mental, los impulsos de Rodman, un tratamiento que entendiera eso y que lo colocara, permitió que pudieran ser campeones en la última temporada que vimos en The Last Dance, ¿no? Si no, quién sabe, si regresa Rodman y todos lo señalan porque se fue el fin de semana a Las Vegas, pues entonces se rompe una armonía. Y eso puede perfectamente pasar, Jaime, si es que no hay un coach que ayuda a equilibrar este entendimiento. Y probablemente eso está ocurriendo en Filadelfia, a pesar de que tienen pues, este magnífico coach que es Doc Rivers, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, me imagino que por ahí va, me imagino que Ben Simmons se siente muy incómodo y ojalá, además de haber contratado a un magnífico coach de tiro en este verano, haya contratado a un buen psicólogo. Sí, es un tema que da muchísimo de qué hablar. Ya en el siguiente programa nos meteremos más de lleno al tema y yo solamente quiero acabar diciendo, no sé si se acuerdan de esta jugada en serie de playoffs en la temporada pasada, cuando Ben Simmons está posteando, está completamente abierto porque hay una diferencia en tamaño, está posteando a me parece que es un botador del otro equipo, no me acuerdo quién es, y pues obviamente que por tamaño le gana, y tiene la canasta completamente abierta para hacer una colada en un momento fundamental del partido, por ahí del cuarto, y decide pasar el balón, o sea, y se le ve en la mirada la falta de confianza. O sea, yo de entrada digo, yo si fuera el coach, creo que lo agarro a cocotazos y lo corro en ese momento del equipo. No puedes hacer eso en una serie de playoffs y en el último cuarto sobre todo. Pero bueno, ya hasta me enojé. Pero bueno, ya platicaremos más de toda la novela de Ben Simmons para el siguiente partido. Y pues bueno, creo que ha llegado el momento de despedirnos. Quiero recordarles a todos los que nos sintonizan que por favor le den en la campanita para recibir notificaciones, para suscribirse. Estamos en Instagram como Basket Amigos. Estamos también en YouTube, en Twitter. Y pues bueno, agradecer a Lucas Villagrán, a Mariana por la participación del día de hoy. Y muchas gracias por los que estuvieron aquí en el programa. La verdad, nos ayudan mucho con los comentarios, con todo lo que nos quieran decir para aportar, para mejorar en el programa. Se los agradecemos de todo corazón y esperemos que ya para el siguiente esté Alfredo, pues que es el que nos está faltando realmente, y por supuesto Negro Garay, para que sea toda la cuadrilla. Pues bueno. Abrazos. Gracias. Abrazos, saludos a todos. Chao. Chao.